allá Stanislao, soy un aficionado al trabajo con los colegas de Sevilla, entonces siempre es un placer para mí. Y hoy en particular, esta noche, aprovecharé de esta proposición que me ha hecho Stanislao y los colegas de hablar de la clínica psicoanalítica del síntoma para volver a desarrollar el tema alrededor de mi perspectiva de investigación que cruza, está en el interior de la perspectiva clínica que se está desarrollando en el marco del campo freudiano, claramente, ¿no? Y en este sentido voy a tomar este título ante todo en un senso bastante amplio, es decir, lo voy a ubicar en el interior del pasaje que nos ha indicado Jacques-Alain Miller hace algunos años en la presentación del Congreso de Río de Janeiro sobre el inconsciente y el cuerpo hablante, para tener en cuenta la coordenada que él nos indica para ubicar el psicoanálisis del siglo XXI, es decir, el psicoanálisis en lo cual nosotros mismos estamos involucrados en nuestra práctica, más allá de lo que pensamos. Esto es importante, este es el releve de Miller. Él nos dice en este texto que nosotros ya practicamos el psicoanálisis en una manera diferente respecto al psicoanálisis del siglo XX. Y esta nueva práctica es una práctica que en buena parte es implícita, es decir, no estamos más adelante con la práctica que con la teoría, como pasa siempre, ¿no? En psicoanálisis, en un cierto sentido. Entonces es muy importante para nosotros trabajar para esclarecer lo que está en juego en el psicoanálisis del siglo XXI, ¿no? Y claramente esta perspectiva implica esclarecer lo que está en juego en el síntoma, ¿no? De la clínica de este siglo, ¿no? Y en las transformaciones que se han producido en nuestra manera de tratar el síntoma, en las maneras en las cuales el síntoma se presenta en la contemporaneidad y también en la manera que tenemos para conceptualizar lo que hacemos, ¿no? Con estos síntomas. Este me parece muy importante como perspectiva porque Miller la dibuja a partir de una consideración conectada con la última enseñanza de Lacan, donde nos intenta mostrar cómo en Lacan, en la última enseñanza de Lacan, se produce un viraje, podemos decir, ¿no? Una transformación, un corte entre una cierta época del psicoanálisis, la que ha caracterizado en la mayoría de su desarrollo el psicoanálisis del siglo XX, y por el otro lado el psicoanálisis que Lacan empieza a desarrollar en su última enseñanza y que ya caracteriza el psicoanálisis del siglo XXI y su relación con el punto nodal a partir de lo cual la práctica psicoanalítica se produce, es decir, a partir del síntoma en tanto que se acompaña con una palabra, ¿no? El síntoma hablado, esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la observación que Miller nos invita a poner de relieve en este pasaje, ¿no? En el texto de esta intervención que hizo en perspectiva del Congreso de Río y que pero encontramos ya claramente en Lacan, en particular en el seminario 23, ¿no? El seminario sobre el síntoma, ¿no? Estamos precisamente en el tema, el síntoma. Lacan nos dice en este seminario, en una clase de este seminario, que en un cierto sentido, su manera de desarrollar
la enseñanza alrededor del psicoanálisis y de la experiencia analítica introduce un cambio respecto a cómo Freud pensaba el fundamento de la práctica psicoanalítica, podemos decir. La época de Freud, nos dice Lacan en el seminario 23, es la época del inconsciente, no podemos decir. Freud descubrió el inconsciente hace 120 años, ¿no? Con las obras fundativas de la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chiste, pero también se acercó mucho con todos sus textos antecedentes, ¿no? Que han permitido de escuchar la palabra de la histérica y de sus síntomas en una manera inédita respecto a toda la tradición psicopatológica anterior, propia de la psiquiatría de la época de Freud, ¿no? Freud desarrolló la época de la clínica psicoanalítica como una época centrada alrededor de la noción de inconsciente, ¿no? Y es respecto a esta dimensión del inconsciente, entendido en Freud en particular como una dimensión que supone un sentido, ¿no? Podemos decir, debajo a los síntomas que los sujetos, los pacientes producen, ¿no? Un sentido precisamente inconsciente, ¿no? Que respecto a los cuales el sujeto no sabe lo que le pasa, ¿no? Y que el trabajo analítico, la talking cure, como la llamó una paciente histérica de Freud, tenía para Freud, en un cierto sentido, la finalidad de descubrir lo que estaba implícitamente en el interior del síntoma, habitándolo con un sentido que el sujeto no podía captar directamente, sin este trabajo de palabra que Freud inventó, con escuchando sus primeras pacientes histéricas. El pasaje que Lacan subraya respecto a la época del inconsciente propia de la empresa freudiana es que él ha respuesto al inconsciente de Freud, nos dice Lacan, con el real de Lacan, con lo real de Lacan. Este es el punto fundamental, ¿no? Y es Lacan mismo que lo dice así. Y diciéndolo así, interpreta su tarea y su posición en el marco del psicoanálisis, de la historia del psicoanálisis, introduciendo precisamente en este punto un corte, ¿no? Este corte es un corte muy importante porque es un corte que se produce respecto a la conexión estructural del inconsciente freudiano con la dimensión del sentido, podemos decir. Con la dimensión, podemos decir, transferencial del inconsciente, que hace del inconsciente un territorio semántico, lo que Miller también llamó el territorio de la semántica psicoanalítica, ¿no? El territorio de lo que responde a lo que quiere decir el síntoma, en un cierto sentido. Miller mismo subraya como este aspecto de la semántica psicoanalítica, ¿no? Es un aspecto que no solo pertenece a Freud, sino pertenece a Lacan mismo en su periodo clásico, ¿no? Podemos decir, en todo el desarrollo de su enseñanza a partir de función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, ¿no? La tesis fundamental que Lacan desarrolla en su enseñanza clásica, es decir, el inconsciente está estructurado como lenguaje, es un axioma que funda la posibilidad de una semántica psicoanalítica, de una semántica del inconsciente, ¿no? Y que funda también para Lacan la operatividad de la interpretación psicoanalítica, ¿no? Al final, para el Lacan
clásico, como nos explicó bien Miller, el síntoma, ¿no? Podemos decir, en un cierto sentido, se presenta precisamente con la estructura de una metáfora, es decir, se presenta como un significante que reenvía a un significado reprimido que el trabajo del análisis tiene la tarea de poder permitir desvelar al sujeto mismo, al analizante mismo. Esto era un punto clave de la idea de la psicoanálisis como dialéctica que encontramos en el primer desarrollo de Lacan en los años 50. Si pensamos, por ejemplo, el escrito Intervención sobre la transferencia del 51, Lacan es muy claro en este sentido, es decir, que define psicoanálisis como una experiencia dialéctica que se juega en la dimensión de la intersubjetividad y que rodea alrededor de la verdad inconsciente, podemos decir, ¿no? Todo este desarrollo que encontramos en el Lacan clásico hace parte, podemos decir, de la época del inconsciente, del psicoanálisis como práctica fundada alrededor de la noción freudiana del inconsciente, que Lacan, podemos decir, para un largo recorrido de su enseñanza, reactiva en un cierto sentido. Podemos decir también que radicaliza a través de las herramientas de la lingüística estructural de Jacobson, de Saussure, ¿no? Permitiendo una formalización de la estructura del lenguaje que articula la dimensión del síntoma que nadie antes había desarrollado de manera tan rigurosa y tan clara, podemos decir. Esta era la tesis que hacía que el psicoanálisis, como decía Lacan en Función y Campo, se resolviera en un análisis del lenguaje. Este es el lenguaje son definiciones de Lacan clásico que encontramos en función y campo de la palabra y del lenguaje. Esta era la tarea del primer Lacan, es decir, actuar un retorno a Freud que permitiera mostrar con todo su rigor la potencia de la disciplina freudiana como análisis del lenguaje, de la estructura del síntoma, podemos decir, ¿no? De la estructura del síntoma como metáfora, ¿no? Como metáfora del sujeto, del inconsciente. Respecto a todo esto, respecto a todo este desarrollo, lo que Lacan nos propone a partir de su última enseñanza es introducir un corte, efectivamente. Un corte, sea en la manera de conceptualizar el síntoma, y podemos decir la dimensión fundamental del síntoma, sea en la manera de entender lo esencial de la práctica analítica misma. Y cuando Lacan nos dice en el seminario 23 que lo real de Lacan ha sido la respuesta al inconsciente de Freud, nos dice precisamente algo que funcionará como una orientación. La orientación lacaniana que Miller desarrolla como una orientación hacia lo real se ubica precisamente a partir de esta indicación de Lacan mismo, ¿no? Lo real como respuesta al inconsciente de Freud. Ahora, ¿qué quiere decir esta formulación, ¿no? Este es el punto fundamental. ¿Qué efectos tiene respecto a la estructura misma del síntoma y a la manera con la cual el psicoanalista opera respecto a la dimensión del síntoma, ¿no? Estas son cuestiones capitales. Lo que podemos empezar a decir es esto, que este pasaje desde el inconsciente hasta lo real, ¿no?
Es un pasaje que introduce un corte respecto a la dimensión de sentido que estructuralmente estaba en el corazón del síntoma freudiano, ¿no? Este pasaje es un pasaje que nos orienta, nos invita a ubicar nuestra escucha, nuestra posición como analistas en nuestra clínica en la dimensión silenciosa del síntoma, es decir, en la dimensión del síntoma que no está tanto caracterizada para los efectos de sentido que produce, sino más bien para los efectos silenciosos, pero repetitivos de goce que caracterizan el funcionamiento del síntoma mismo. Esto me parece un punto fundamental y en este sentido es un pasaje que hace orientación, porque permite reubicar la clínica psicoanalítica y sus fundamentos de otra manera respecto a la que ha sido la manera que ante todo Freud y toda la tradición psicoanalítica post-freudiana. Y en el segundo momento, Lacan mismo, en su primera enseñanza, han intentado ubicar, es decir, pensar al final el psicoanálisis como una práctica que se funda sobre una semántica del inconsciente, fundamentalmente sobre una semántica del inconsciente. Podemos decir que toda la segunda enseñanza de Lacan es una tentativa de Lacan para introducir un corte respecto a la semántica del inconsciente que ha encontrado en Freud y que ha relanzado en su enseñanza clásica, ¿no? Esto me parece el punto fundamental que hay que tener bien presente en este movimiento desde el inconsciente hasta lo real. Podemos utilizar otra pareja para decir este movimiento y Miller mismo utiliza otra pareja. Podemos decir que se produce un pasaje en este movimiento desde la dimensión, podemos decir, del sujeto del inconsciente, ¿no? Que tiene un lugar central en la clínica de Lacan, ¿no? No solo en la clínica de la primera enseñanza, también la función del sujeto dura también cuando Lacan introduce lo real de manera más fuerte en su enseñanza a partir del seminario 7, ¿no? Para un tiempo largo. La noción de sujeto estará presente en la enseñanza de Lacan de manera fuerte. Pero en los últimos seminarios, ¿no? En particular a partir del seminario, desde el seminario 23, encontramos otra sustitución en un cierto sentido, ¿no? Esta sustitución es la sustitución de la dimensión del sujeto, ¿no? Del inconsciente, hasta otra dimensión que Lacan inventa en este seminario, produciendo el neologismo que todos nosotros conocemos, que es el neologismo del parler, del hablante ser, ¿no? Que es otra manera para articular lo que está en juego, ¿no? En la experiencia propia de lo que, utilizando las palabras de la tradición, nosotros nombraremos como el ser humano, o como el sujeto dividido, o como el ser hablante, ¿no? Porque el ser hablante es otro pasaje intermedio hacia la articulación de la noción de hablante ser, ¿no? Me parece muy importante este movimiento que se produce, ¿no? Porque en este movimiento hay un desplazamiento de centralidad en la manera de pensar el nudo fundamental que está en juego en la clínica, podemos decir. Este nudo fundamental es un nudo que no se funda sobre, podemos decir, una hermenéutica del sentido inconsciente, ¿m? Que introduce entonces un corte radical entre la hermenéutica y el psicoanálisis, de manera mucho más decidida que antes, ¿no? Y
encuentra más bien una orientación decidida hacia una manera para pensar la dimensión del síntoma como conectado de manera estricta con la dimensión del goce en tanto que real, ¿no? Esto me parece el punto fundamental. O, para utilizar otra definición de la última enseñanza de Lacan, podemos decir que este pasaje nos conduce hacia una manera para pensar el síntoma como acontecimiento de cuerpo. Es événement de corps, otra definición que encontramos respecto al síntoma en la última enseñanza de Lacan y que pertenece a la conceptualidad, según Lacan y según Miller, del psicoanálisis del siglo XXI. Entonces es muy importante ubicarnos en este movimiento porque esta ubicación que caracteriza la orientación hacia lo real nos dice la trayectoria que el psicoanálisis ha producido en este pasaje desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Esto me parece un punto. Sí. Hay alguien que ha tenido creo, el micrófono abierto. Se oye un ruido. Quizás mejor Sí, habría que cerrar todos los micrófonos. Que todos cierren el micrófono porque hay un contraste de un ruido. ¿De acuerdo? Bueno, podemos continuar en esta dirección, ¿no? Entonces me parece muy importante subrayar esta trayectoria que interviene para, podemos decir, reubicar los fundamentos de la clínica psicoanalítica del síntoma, ¿no? Porque si pasamos desde una concepción del síntoma reducido a estructura significante, ¿no? Yo no diría simplemente a un nudo semántico inconsciente, también a un síntoma reducido a estructura significante, como ocurre, por ejemplo, en el pasaje que Lacan cumple en la mitad de los años 50 con la instancia de la letra, ¿no? Nos encontramos con una definición del síntoma que se presenta aún como vacía de vitalidad, podemos decir, ¿no? Se trata de una definición del síntoma que falta de cuerpo, podemos decir. Y fue precisamente esta caracterización de vacío, de dimensión corporal del síntoma, como entendido como dimensión que contiene algo del orden del goce, que condujo a Lacan a modificar su manera para pensar el fundamento de la dimensión del inconsciente y de la estructura misma del síntoma, ¿no? Ubicando lo real a partir de un cierto momento de su enseñanza en el corazón de la estructura del síntoma, ¿no? Esta fue una operación fundamental. Fue en un cierto sentido una segunda vuelta a Freud, ¿no? Porque fue una vuelta hacia Freud que precisamente estaba orientada hacia el punto nudal del discurso freudiano que aislaba ya, por ejemplo, como nos muestra Lacan mismo en el Seminario 7, en el proyecto para una psicología, lo que estaba en juego en el aparato psíquico, como decía Freud, que no se dejaba reducir ni a la representación imaginaria, ni a la representación simbólica. Alguien se ha introducido. Oh, muy bien. Es muy importante este punto porque es el primer movimiento que encontramos en Lacan para ubicar esta otra dimensión nudal en el corazón del síntoma que en este seminario Lacan individua en la dimensión de das Ding,
das Ding, la cosa, ¿no? La cosa como algo que no se deja reducir al campo de las representaciones. Todo lo contrario, el campo de las representaciones, lo que Freud llamaba las Vorstellungen, rodean alrededor de la cosa, rodean alrededor de das Ding, pero das Ding se queda irrepresentable. Se queda al mismo tiempo irrepresentable, pero al mismo tiempo no deja de representarse, ¿no? Presentarse otra vez en el mecanismo de la repetición, como una repetición que ya no es más reductible a la dimensión simbólica, ¿no? Esto me parece un punto de verdad muy importante. Sabemos que Lacan clásico, había hecho una operación particular, es decir, la tentativa de reconducir la repetición, la pulsión de muerte, a la dimensión del automatismo simbólico. Esto lo encontramos, por ejemplo, en los primeros seminarios de Lacan. Lo que encontramos a partir desde el seminario 7 y siempre más, enseguida, en los otros, en el desarrollo siguiente de la enseñanza de Lacan, es otra idea de lo que está en juego, ¿no? En la pulsión de muerte, en el mecanismo de la repetición. En este mecanismo hay algo que vuelve, que es precisamente del orden de lo real irrepresentable, ¿no? Que está en el corazón del síntoma, ¿no? Y es el verdadero objeto del psicoanálisis. Este es el punto clave, ¿no? El punto clave que con el desarrollo de la enseñanza de Lacan toma siempre más fuerza es precisamente esta ubicación del punto de goce irrepresentable que está en el corazón del síntoma, como podemos decir el verdadero punto de orientación del psicoanalista y de la práctica del psicoanálisis, ¿no? En este sentido, ¿no? Hay toda una énfasis a partir desde un cierto momento en Lacan sobre la dimensión silenciosa que está en juego en el síntoma y en la pulsión en particular, como punto nodal que hay que poner en una posición de centralidad en la escucha del psicoanalista, podemos decir, ¿no? Esto nos permite claramente una reubicación radical de lo que está en el corazón de la estructura del síntoma, podemos decir, ¿no? Y esto es muy interesante para nosotros pensarlo, en particular si lo ubicamos en el marco de la clínica psicoanalítica del siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Digo esto para dos razones sobre todo. Una primera razón, podemos decir la saco desde el psicoanálisis puro y la clínica que encontramos en los finales de análisis y en la dimensión del pase, ¿no? Y la otra consideración que utilizo para articular esta tesis la saco del campo de experiencia propio del psicoanálisis aplicado, donde he desarrollado desde mucho tiempo mi experiencia en el marco institucional con los así dichos nuevos síntomas. Entonces tomo un elemento para desarrollar este discurso sobre el fundamento de la clínica psicoanalítica del síntoma en la dimensión del psicoanálisis puro, es decir, de lo que al final de un análisis, podemos decir, se queda como el núcleo, el nudo, ¿no? Del síntoma que el sujeto analizante al final del análisis aísla, ¿no? Como efectivamente el nudo de real
el nudo de goce, el modo de goce singular que más le pertenece, podemos decir, ¿no? Por el otro lado, la consideración que desarrollo sobre este punto pertenece a las modalidades propias de presentación de los síntomas contemporáneos que se presentan de una manera diferente respecto a los síntomas freudianos, ¿no? Se presentan en una modalidad, en un cierto sentido, alternativa a lo de los síntomas freudianos. Y en este sentido, a rigor, es difícil también poder nombrarlos como síntomas, ¿no? Porque no tienen las características que Freud utilizaba, indicaba para definir el síntoma psicoanalítico en un sentido estrecho, es decir, el síntoma neurótico, podemos decir, ¿no? Tomo estos dos aspectos porque me interesa poder mostrar que lo que en un cierto sentido aísla en el recorrido de un análisis llegada hasta el final un neurótico, ¿no? No necesariamente un neurótico, pero en muchos casos un neurótico, es decir, alguien que ha sido caracterizado por la experiencia de un síntoma en el sentido freudiano, podemos decir, ¿no? Lo que aísla al final de su análisis es precisamente que el carácter semántico del síntoma que había caracterizado toda su existencia se revela al final como una construcción, como una elucubración de saber construida en un nivel inconsciente y que al final pierde toda su consistencia, ¿no? Toda su consistencia de sentido y le permite al sujeto aislar precisamente el núcleo de goce sin sentido que está en el corazón de su síntoma, ¿no? Podemos decir que esta dimensión real del síntoma que Lacan, el último Lacan nos indica como el punto de orientación de la práctica del psicoanálisis, es algo que se muestra de verdad, de manera más clara, al final de un análisis de un neurótico. Y para llegar allí, pero la característica del psicoanálisis con el síntoma neurótico es que el sujeto tiene que pasar a través todos los espejismos de la dimensión semántica del síntoma. No se puede hacer de otra manera. Es decir, hay que atravesar todos los espejismos propios de la dimensión imaginaria del síntoma, toda la construcción fantasmática que sostiene el funcionamiento del síntoma para poder llegar a reducir el estatuto mismo del síntoma a su nudo real, ¿no? Esto no se puede hacer de repente, es imposible. Es solo un largo trabajo de reducción que permite llegar hacia este resultado, ¿no? Hacia este punto, podemos decir. Entonces es una necesidad para un análisis en el sentido de un síntoma, en el sentido de Freud, en el sentido del síntoma neurótico, en un cierto sentido, pasar a través la construcción del inconsciente transferal y todos los efectos que están implicados en esta construcción, hasta el punto, hasta llegar al punto de poder dejarla caer, ¿no? En lo que Lacan llama la destitución subjetiva y la caída del sujeto supuesto saber, ¿no? Hay que llegar ahí y necesita un largo trabajo y un largo recorrido para llegar hacia este punto, ¿no? Esto me parece muy importante decirlo, porque la orientación hacia lo real no quiere decir que se pueda ir directamente hacia lo real. No, no, lo real
del síntoma es algo que es el efecto de un proceso de reducción. Y respecto a este proceso de reducción no podemos saltar las etapas, ¿no? Saltar los tiempos lógicos. Si intentamos hacer esto, nos quedamos otra vez atrás, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por esta razón, el análisis de un neurótico no puede que desarrollarse a partir de las características propias del síntoma neurótico. No hay otra manera, ¿no? Y el síntoma neurótico tiene una estructura muy precisa, podemos decir, ¿no? Que caracteriza su funcionamiento. Ante todo, como nos muestra ya Freud, es un síntoma que no se puede reducir a un sufrimiento para algo que pasa en la vida de un sujeto, porque se trata de un sufrimiento enigmático para el sujeto mismo. Este es el punto fundamental, ¿no? Uno de los puntos fundamentales que caracteriza el síntoma neurótico, el síntoma freudiano, es que el sujeto padece los efectos de este síntoma sin saber por qué le pasa lo que le pasa. ¿De acuerdo? No llega a poder dar una explicación de lo que le pasa a partir, por ejemplo, del discurso de la ciencia, ¿no? No llega a explicar lo que le pasa refiriéndose a factores que no dependen de él, ¿no? Y al final está como obligado lógicamente a tomar en cuenta este enigma que está en el corazón de su síntoma y a, en un cierto sentido, preguntarse su implicación respecto a lo que le pasa. Esto me parece muy importante, ¿no? Os doy un ejemplo clínico para entendernos mejor. Un hombre que nunca había tenido un problema en el nivel de la sexualidad. Un hombre bastante mujeriego, ¿no? Muchas aventuras con mujeres, sin haber nunca experimentado verdaderas defianzas en el nivel de la sexualidad. Encuentra una mujer y por primera vez empieza a experimentar hacia esta mujer un deseo particular, algo que se acerca a la dimensión del amor respecto al lugar que esta mujer empieza a ocupar en sus pensamientos, ¿no? En la importancia que empieza a tomar en sus sueños, ¿no? Y precisamente con esta mujer lo que pasa a este hombre es que en el momento del acto sexual el cuerpo no responde, es decir, se produce una defiance, ¿no? Nunca había pasado antes. Entonces el sujeto se queda sorprendido por esto, ¿no? Piensa que quizás se trate de una situación particular, entonces vuelve a encontrarse con esta mujer y le pasa otra vez y otra vez aún. Delante a esta experiencia, este sujeto no sabe qué hacer, no sabe cómo responder a lo que le pasa en su cuerpo. En el momento clave, con la única mujer encontrada en su vida que le interesa de verdad, ¿no? Que parece interesarle de verdad, ¿no? Consulta también un andrólogo que le dice que él no tiene absolutamente nada desde el punto de vista orgánico. Entonces, no le queda otro remedio que pedir una cita a un psicoanalista, ¿no? Articulando al psicoanalista desde el primer encuentro esta paradoja que su síntoma contiene para él, respecto a lo cual él se pide, se pregunta
por qué me pasa esto, ¿no? En el cuerpo con la única mujer hacia la cual yo haya experimentado algo del orden del amor. Bueno, es a partir de una articulación de este tipo que un neurótico a través de un síntoma puede empezar un trabajo analítico. Es decir, algo en la experiencia que impide una realización de un deseo, ¿no? Entonces, algo que introduce una experiencia negativa, ¿no? De malestar, unida a la dimensión enigmática, es decir, por qué quiere decir lo que me está pasando. Es la unión de estos elementos que caracteriza un síntoma en el sentido freudiano del término, en el sentido analítico del término, ¿no? Un síntoma que contiene un enigma para el sujeto, ¿no? Y que interroga su posición en relación al otro, en relación al partner sexual. Y bien, bueno, no voy a desarrollar este ejemplo, pero claramente después de algunas sesiones se le pone a este sujeto el problema de por qué propiamente con la única mujer que le haya interesado en su vida, se ha revelado imposible para él el acto sexual, ¿no? Se ha quedado en un cierto sentido para este sujeto como una conclusión lógica que para él anudar el deseo sexual con el amor es un problema y no sabe por qué. Y su análisis se desarrollará precisamente alrededor de esta cuestión, podemos decir, ¿no? Se ve muy bien como hay una dimensión lógica, ¿no? del síntoma freudiano que introduce el sujeto hacia el análisis, ¿no? Pero en el corazón de esta estructura propia del síntoma freudiano, podemos decir, hay una dimensión fundamental que es la transferencia, es decir, desde el comienzo, podemos decir, el sujeto muestra, ¿no? Una creencia en el inconsciente, es decir, piensa que lo que le está pasando quiera decir algo, aunque no sabe lo que quiera decir, ¿no? Hay esta suposición, esta creencia que está en el corazón del sujeto neurótico, podemos decir, ¿no? Y que anima la vida de su síntoma y su relación con su síntoma, ¿no? Esto me parece fundamental, ¿no? Esto hace posible en esta articulación del síntoma, eh, hace posible el desarrollo de un análisis en el sentido clásico, freudiano, podemos decir. Es decir, hace posible hacer la experiencia del síntoma como algo que divide el sujeto y que lo empuja a pedir a un otro un otro particular, no a un otro cualquiera, el psicoanalista. El único que puede responder a este tipo de pregunta es el psicoanalista en la sociedad contemporánea, que es supuesto poder responder claramente, ¿no? Supuesto poder responder, no son las otras figuras de la curación, es el psicoanalista, que está invento de Freud, podemos decir, ¿no? Y precisamente la creencia en el inconsciente es la dimensión fundamental de la transferencia, ¿no? La transferencia hacia el psicoanalista es importante, pero se funda sobre la creencia del sujeto hacia el inconsciente. Sin esta creencia, también la transferencia hacia el psicoanalista no podría sostenerse en sí misma, ¿no? Y Lacan nos muestra muy bien la dimensión fundamental de la transferencia que está en juego en el síntoma neurótico y en la experiencia del análisis, podemos decir. No se trata tanto de la dimensión imaginaria de la transferencia,
que pertenece más la relación de la persona, del psicoanalista con la persona del paciente, sino más bien de la relación del analizante con su propio inconsciente, como lugar enigmático, donde se supone esté la respuesta, podemos decir, a la pregunta fundamental del sujeto. Es decir, por ejemplo, en el caso de lo cual hemos hablado, ¿qué quiere decir el hecho que cuando encuentro la única mujer que amo, no es imposible para mí tener una relación sexual, tener un acto sexual, podemos decir, porque el órgano no responde en aquel momento preciso, ¿no? Esto me parece el punto fundamental, ¿no? Entonces, tiene toda esta estructuración el síntoma freudiano, síntoma neurótico, podemos decir, ¿no? Y necesita todo un trabajo en el análisis para poder atravesar todos los semblantes de la creencia que sostienen la vida del síntoma mismo, ¿no? Hasta el punto de reducir su dimensión fundamental al nudo de goce que lo sostiene, ¿no? Sabemos que para llegar hacia este punto es necesario para Lacan un largo recorrido, ¿no? Que conduce, como decía Miller en uno de sus primeros cursos, en el segundo curso de Miller, desde el síntoma hasta el fantasma y retorno. Es decir, hay que llegar al punto de orbitación, ¿no? Que sostiene la economía del síntoma, ¿no? Que es el fantasma fundamental del sujeto, ¿no? Que es el lugar donde, si en el síntoma el sujeto experimenta un malestar, en el fantasma goza, experimenta algo que es del orden de una satisfacción particular, ¿no? Y es necesario llegar a aislar y atravesar esta dimensión fantasmática, ¿no? Que funciona para el sujeto precisamente como una construcción inconsciente que se ha producido en lo largo de su vida y que tiene varias funciones fundamentales, pero la función central es precisamente la de tapar la relación del sujeto con la castración. Esto lo vemos muy bien también en el grafo del deseo que Lacan dibuja, ¿no? Donde vemos que la estructura del fantasma está arriba del matema de la escritura de la falta del significante en el otro, en el grande otro, es decir, el matema de la castración, podemos decir. Y efectivamente, también en la enseñanza clásica de Lacan sobre el pase, lo que el sujeto, el analizante, eh, experimenta después el atravesamiento del fantasma es el encuentro con la castración radical, podemos decir, ¿no? En un cierto sentido, ¿no? Esta experiencia traumática de ausencia de garantía en el corazón, ¿no? Del otro, ¿no? Que es el punto fundamental que permite al analizante tener una relación también con su propia castración, ¿no? Esto en la enseñanza clásica de Lacan hacia el pase ya está dibujado de manera muy importante. Luego Lacan añadirá algo más respecto a todo esto, ¿no? Es decir, algo que es del orden de la relación del analizante al final del análisis con el núcleo de goce real que está en el corazón de su síntoma y que lo caracteriza estructuralmente como el partner fundamental de su vida. Este núcleo de goce es el partner fundamental de su vida,
respecto a lo cual es imposible, ¿no?, introducir un movimiento de anulación, ¿no? Lo que es posible articular más bien es otra manera de saber y hacer con este nudo real en el corazón del síntoma que el sujeto encuentra al final del análisis, una vez que el espejismo del fantasma ha sido, podemos decir, fracturado, ¿no? Esto me parece la cuestión fundamental, ¿no? Pero digo todo esto para decir que es solo en este momento que realmente encontramos de manera más radical el núcleo real de nuestro goce. Este punto que es el corazón de la orientación hacia lo real de la clínica psicoanalítica con el neurótico, podemos decir, con el síntoma neurótico, ¿no? Y es muy importante ver cómo al final, ¿no?, lo que nos enseñan también los testimonios del pase es que hay que reinventar una nueva alianza con la dimensión de la pulsión en un cierto sentido y dar al síntoma otro tipo de articulación, ¿no?, que se presenta al final como algo respecto a lo cual el sujeto puede asumir esta relación con el núcleo real de goce que lo caracteriza, ¿no? Más allá de cualquier espejismo semántico. Esto me parece un punto fundamental. Es lo propio de la dimensión del síntoma después del análisis, podemos decir, en un cierto sentido. Esto me parece importante de decirlo respecto al trabajo del neurótico, ¿no?, que necesita este largo recorrido para llegar verdaderamente a encontrar este punto, que es el punto de horror, podemos decir, ¿no? El punto que respecto a lo cual el sujeto no quiere saber nada. También no quiere saber nada cuando se analiza. O sea, por un lado quiere analizarse, por el otro lado no quiere saber nada. Entonces, el movimiento del neurótico respecto a esta dimensión siempre es un movimiento ambivalente, podemos decir, ¿no? Esto me parece fundamental. El otro aspecto importante que quería subrayar, que permite hablar de esta dimensión de lo real en el siglo XXI, es lo que caracteriza los así dichos síntomas contemporáneos, ¿no? Entonces tomamos una perspectiva ahora que va hacia el psicoanálisis aplicado en un cierto sentido, ¿no? Es decir, estos síntomas como síntomas que tienen la característica, podemos decir, de no presentarse como los síntomas neuróticos, porque se trata de síntomas que no contienen en su interior una dimensión enigmática para el sujeto, para el paciente mismo, ¿no? Pueden sorprender los otros que rodean al paciente, pero para el paciente no hay nada enigmático en su síntoma, ¿no? Para el toxicómano no hay nada enigmático en su relación con la droga, ¿no? Hay algo del orden de una evidencia literal, ¿no? Así como para la mayoría de los sujetos anoréxicos, bulímicos o de cualquier otra forma de adicción radical, donde el objeto de adicción toma efectivamente el lugar de objeto exclusivo de goce del sujeto, ¿no? Sin necesidad para estructurar su relación con este objeto de pasar por la puerta del otro. Este es un punto fundamental, ¿no?, de la clínica de los nuevos síntomas, como nos dice bien Miller, ¿no?, que escribe en un matema la fórmula de estos síntomas,
diciendo se trata de goces sin gran otro, ¿no? ¿Qué quiere decir goces sin gran otro? Quiere decir goces que se presentan para el sujeto como absolutos, es decir, como no marcados por la acción del significante, ¿no? Entonces, como goces no en pérdida, ¿no? El goce neurótico es un goce en pérdida, es un goce discursivo, es un goce parcial, podemos decir, ¿no? Es imposible para el neurótico la experiencia de un goce absoluto. Siempre es un goce parcial. Por esto el neurótico tiende a una cierta insatisfacción. Pero al mismo tiempo, el neurótico puede soportar estar en un régimen de goce que no le permite un goce total. Diría por lo contrario que tiene un cierto miedo respecto a la perspectiva de un goce total, en un cierto sentido. Es algo que puede soñar, pero que no se atrevería a buscar verdaderamente. Lo que pasa a estos sujetos que presentan estas formas sintomáticas contemporáneas, hijas del discurso capitalístico contemporáneo, es precisamente el hecho de presentarse como encarnaciones de un goce sin límites, ¿no? Que tiene una característica autárquica en un cierto sentido, ¿no? Precisamente porque la absolutez que caracteriza esta modalidad de goce está conectada con el hecho que son goces que no pasan por la puerta del gran otro. Es decir, se trata de modalidades de goce donde no se ha producido lo que Lacan llamaba en el seminario 10 la operación de cesión del objeto pulsional, ¿no? En el seminario 10 Lacan habla de la cesión como una operación a través de la cual el goce experimenta para su inscripción en el campo del otro una pérdida, ¿no? Y esta pérdida para Lacan en este seminario se caracteriza por el objeto A, que es precisamente la porción de goce, ¿no? Perdida por efecto de la inscripción en el campo del otro, ¿no? Este esquema de Lacan formalizado no es tan diferente de lo que nos dice Freud cuando nos habla del lazo social, cuando nos dice en Malestar en la civilización que para entrar en el lazo social el sujeto humano tiene que pagar un precio y que el precio que paga es una pérdida de goce en un cierto sentido, de libertad. No puede hacer todo lo que quiere. La inscripción en el lazo social, encontrar un lugar en el lazo social implica un precio, ¿no? En términos de pérdida de goce, en términos de limitación, regulación del goce mismo, ¿no? En este sentido hay algo del orden de una dimensión estructural en este punto, ¿no? Lo que encontramos en estos síntomas contemporáneos es precisamente sujetos que rechazan esta operación, ¿no? Y la rechazan en una modalidad un poco particular porque no es precisamente la modalidad clásica de la psicosis extraordinaria, ¿no? Porque no son sujetos que se presentan como delirantes, como con alucinaciones. En la mayoría de los casos no se trata de esto, pero sí se trata de sujetos que se presentan con una modalidad de goce que no encuentra un límite, ¿no? No encuentra un límite en el otro y lo que caracteriza los síntomas internos a esta clínica es que en varias ocasiones en la historia clínica de estos sujetos
necesita en ciertos momentos la intervención real del otro para permitir a estos sujetos evitar la muerte. Evitar la muerte real, no la muerte simbólica, la muerte real. Evitar morir por efecto de la privación radical de la comida, ¿no? Reiterada en el tiempo, ¿no? O evitar morir por efectos de overdosis de heroína, ¿no? Entonces, claramente nos encontramos delante de una clínica diferente, una construcción sintomática diferente. Respecto a los síntomas de la clínica de la neurosis, del síntoma freudiano clásico, claramente aquí no, lo que falta es la dimensión simbólica del síntoma, ¿no? Que siempre está en parte presente en el síntoma neurótico, ¿no? Síntoma neurótico claramente es una condensación de goce, y esto se ve muy bien en el recorrido del análisis cuanto más el sujeto llega hacia el final, ¿no? De su tratamiento. Pero en el síntoma de un neurótico siempre hay una conexión con el otro, ¿no? Siempre hay una estructura de mensaje en el síntoma, una dimensión metafórica del síntoma, ¿no? En estos nuevos síntomas, esta dimensión falta, podemos decir, ¿no? El sujeto no está conectado con el otro, está desconectado respecto al otro, podemos decir. Y esta es la condición que le permite articular su vida alrededor del goce sintomático elevado a causa fundamental de su ser, podemos decir, ¿no? Lo que vemos en muchos casos que se presenta con estas características, ¿no? Creo que si pensamos también algunos casos de adición radical a las nuevas tecnologías, de sujetos que están todo el tiempo conectados con el ordenador sin parar en ningún momento, sin ninguna relación importante en su vida, sin presentar en su historia subjetiva ninguna experiencia de encuentro con un partner, ¿no? Nos encontramos delante a un sujeto aislado, fundamentalmente, en una relación de partner precisamente con el objeto de adición, ¿no? Este objeto puede variar, puede ser varias cosas, pero la lógica de esta relación permanece la misma al variar de los objetos concretos o fenomenológicos que están en juego. Siempre nos encontramos con sujetos que tienen una relación de goce absoluta, donde se eclipsan en tanto que sujetos y donde el otro no está incluido en esta relación, ¿no? Como función de regulación de esta relación. Esto me parece un aspecto fundamental. Entonces, con estos síntomas que se han difundido mucho en la segunda parte del siglo pasado y que continúan difundiéndose mucho, nos encontramos desde el comienzo con una dimensión real del síntoma desconectada respecto a la semántica del síntoma propia propia al síntoma neurótico. Por esto, por ejemplo, la interpretación de sentido no tiene ninguna posibilidad de producir efectos con estos casos, ¿no? Porque se trata de sujetos desconectados respecto al inconsciente, ¿no? Según la fórmula que Lacan utilizó para hablar de Joyce, de su relación con el inconsciente, ¿no? La interpretación de sentido no tiene ninguna posibilidad de enganchar un sujeto con estas modalidades sintomáticas porque su relación con el inconsciente está cerrada. Se ha producido un rechazo del inconsciente, podemos decir, ¿no? Entonces, lo que el analista
puede poner en juego, evidentemente, con estos casos, no es la utilización de la palabra como operador de sentido en el eje simbólico imaginario. Lo que puede funcionar, que tiene una posibilidad de efecto, es más la dimensión pragmática de la palabra. Es decir, la palabra como algo que se introduce, que funciona como acto y se introduce más en la vertiente, podemos decir, simbólico real. Es decir, la palabra como operador que permite un cierto tratamiento del goce. Esto puede producir efectos importantes en esta clínica y en este sentido es una clínica que nos enseña mucho respecto a lo que está en juego en el síntoma en el siglo XXI, ¿no? Bien, yo creo que podría para ahora dejar el discurso en este punto y dejar más la palabra para preguntas, ¿no? Si estáis de acuerdo. Sí. Muchas gracias, Domenico. Entonces, si hay alguien que quiera preguntar, tiene ya pensada una pregunta y la quiere escribir, o si son pocas las preguntas, le abrimos el micrófono y que la haga directamente. Damos unos minutos por si alguien quiere preguntar. Y si no, pues me lanzo yo la primera pregunta, mientras que se escribe en el chat o se solicita en el chat que se quiera hacer una pregunta. Bueno, quizás en el punto justo que lo has dejado, Domenico, de este tipo de sujetos donde la palabra como operador no tiene ningún sentido, ¿no? Y hablas de la palabra como acto. ¿Podríamos poner algún pequeño ejemplo clínico para entender mejor cómo sería la palabra como acto y no la palabra en la vía del sentido del lado del analista? Sí, sí. Yo diría que la palabra como acto funciona en estos casos poniendo el sujeto delante a una bifurcación, ¿no? Donde tiene que elegir en un cierto sentido, ¿no? Entonces es una palabra que produce un efecto de reducción en un cierto sentido, ¿no? Dejando al sujeto elegir, ¿no? Bueno, ¿no? Puedes elegir qué quieres, no sé, me viene a la cabeza un caso que estoy siguiendo de una mujer anoréxica que ha venido hace un año con un problema doble, ¿no? Primer problema conectado al hecho que su relación con el cuerpo oscila continuamente en una dimensión en la cual es muy fácil para ella pasar desde una condición donde tiene el ciclo menstrual hacia una condición donde lo pierde, ¿no? Porque precisamente ella juega sobre un hilo que es la relación del índice de masa corporal, ¿no? Que ella mantiene siempre en una condición donde puede de un momento hacia el otro volver a perder peso y volver a perder el ciclo, ¿no? Y ella está como, en un cierto sentido, tomada entre dos pasiones, ¿no? Esto no lo ha dicho desde el comienzo, pero lo hemos construido en el trabajo. Por un lado, la pasión anoréxica, que la anima, que en ella se traduce en la fórmula ver la barriga plana, ¿no? Su objetivo es ver cada mañana cuando se levanta y se mira al espejo, ver su barriga plana, ¿no?
Por el otro lado, esta mujer es una joven mujer que tendrá, ¿no?, 27, 28 años, tiene un novio desde hace un tiempo, con lo cual tiene un proyecto, ¿no?, de vivir juntos, y tienen un proyecto de tener un hijo, ¿no? Pero claramente, ¿no?, si la pasión hacia la barriga llana prevalece, la posibilidad de realizar el deseo de tener un hijo desvanece, ¿no? Y se trata de alguien que no tomaría en ninguna consideración la idea de tener un hijo por otras vías, ¿no? Entonces, en este caso, la cuestión se pone, y una operación que he hecho con ella es precisamente ponerla delante de la bifurcación. Es decir, si quiere un hijo, tiene que consentir que su cuerpo pueda estar en las condiciones que lo permitan. Ujú, De otra manera, no. Tiene que elegir, ¿no? Y esta operación es una operación que con estos casos funciona, porque no es una operación semántica, es una operación que pone en juego el acto de decisión. ujú. No tanto lo del analista, sí, también lo del analista, pero sobre todo lo del sujeto. Lo empuja a tomar, a asumir una decisión, ¿no? Sin decir cuál, ¿no? Está a Sí, ella decidir. Esto es ujú, un ejemplo, ¿no?, de lo sí. que podría querer decir una intervención orientada más en la utilización de la palabra como acto, más que como producción de sentido. Muy bien, está muy, muy claro. Muchas gracias, Doménico. Le vamos a dar la palabra a Jesús Asmel de Granada, que nos quiere también hacer una pregunta. Jesús, la puedes hacer, ya está, tienes micrófono ya. Sí, sí. Gracias, Carmen y Stanis, por la organización de esta conferencia. Y Doménico, la conferencia me ha parecido preciosa. Gracias. Muy bonita. Muchas gracias. Has resumido en una hora 120 años de historia del psicoanálisis. Y es precisamente en esa trayectoria que has desplegado donde me surge un comentario breve y una Sí. pregunta. Mm. ¿Te parecería que efectivamente en estos tiempos del psicoanálisis, desde que existe el psicoanálisis, desde que el Freud descubrió el inconsciente, hemos pasado de los síntomas hechos y derechos, como se dice en castellano, a la época actual en la que lo que tenemos son las dificultades para hacer síntomas? Claro. ¿No? Es decir, el psicoanálisis encontró a los síntomas, descubrió que los síntomas tenían un sentido. Más tarde se descubrió que la insistencia de la cadena simbólica producía repeticiones, con lo cual estamos en el giro de los años 20, que retoma Lacan posteriormente en su primera enseñanza y que lo lleva en la última enseñanza, tal y como ha dibujado de una manera admirable, a poner el acento, y esta es la pregunta, en lo que ha llamado la dimensión silenciosa del síntoma. Ha hablado de un modo de goce sin sentido. Y has dicho que ese es el objeto del psicoanálisis. Precisamente en los síntomas contemporáneos lo que nos encontramos es el fracaso de esa operación. Claro. Ahora bien, ese síntoma, ese goce, esa repetición de goce, esa dimensión silenciosa, el goce opaco del síntoma, que se dice en otros términos, ¿qué tipo de goce es? Cuando al final de un análisis uno escucha los testimonios de Passe, uno tiene la sensación de que se ha producido como en Holanda con el mar, se ha reducido, ¿no? Hay una reducción del goce opaco del síntoma. Sí. ¿Qué tipo de goce es ese? ¿No es acaso un goce inútil?
Esa es la pregunta. Sí, podemos, en un cierto sentido el goce es inútil. Es decir, que no tiene, va más allá de la utilidad, en un cierto sentido, ¿no? Es lo que va más allá de cualquier utilización instrumental, podemos decir, ¿no? Pero la cuestión me parece más del orden de un goce que pierde toda la amplificación que le daba la caja de resonancia del fantasma, ¿no? Con todos los ecos de sentido que caracterizan el funcionamiento fantasmático del síntoma y del goce sintomático, podemos decir, ¿no? Es respecto a esto que se produce la transformación más importante. Lo que se queda, por un lado, sí es inútil, por el otro lado, este desecho inútil es la cosa más, en un cierto sentido, es la cosa más preciosa que tenemos, porque es nuestro partener. Entonces, el problema es cómo poder desarrollar otra relación con este partener, que no se puede eliminar y no, hasta que vivimos está ahí, ¿no? Cómo hacer que pueda tener una relación con nosotros más allá de la relación que se había construido a través de la construcción fantasmática. Esto me parece el punto. Y ahí efectivamente hay que inventar, hay que inventar. Esto es es el punto de invención más importante, más singular también del final del análisis, esto, efectivamente. La nueva alianza con la pulsión. Sí, mientras que piden la palabra, creo que sí, Rocío. Rocío sí quiere preguntar también. Rocío, te doy paso, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Doménico, muchísimas gracias por la conferencia porque desde luego ha sido un recorrido magnífico y además interesantísimo conectando con los síntomas contemporáneos, ¿no? Gracias. A mí me ha parecido muy interesante como planteas que no es posible saltarse el paso, o sea, que uno no puede pasar como hacer una intervención con un analizante que apunte a lo real cuando no se ha atravesado esto de esta orgía de sentido, ¿no? Hay que, un paso no puede ser sin el otro, ¿no? Claro. Y me parecía también muy interesante porque cuando tú planteabas la viñeta clínica, hablabas de este sujeto como alguien que de alguna manera viene ya con una pregunta construida sobre lo enigmático de su propio malestar, ¿no? Pero incluso muchas veces, ¿no? Cuando recibimos a pacientes en la consulta, no viene esta pregunta construida, sino que precisamente con esta época en la que todo el mundo sabe de psicología a golpe de clic de Google, ¿no? No sabe muy bien cómo aplicarlo, pero saben que a lo mejor lo que tienen es ansiedad y necesitan unas herramientas porque lo único que ocurre es que en su cuerpo pues se desatan las pulsaciones o ocurre cualquier cosa y aparece en primer lugar con ese síntoma, ¿no? Y simplemente con ese solicitando unas herramientas para que ese síntoma se vaya, ¿no? Entonces también diríamos como que es casi un paso previo para la construcción de un síntoma analítico donde verdaderamente como se construye lo enigmático, ¿no? Creo que este punto es muy importante. Yo lo diría así. Muchos sujetos llegan ya con una clasificación de lo que le pasa
que encuentran en el otro, ¿no? Y por ejemplo, en el DSM, ¿no? A través de su vulgarización, ¿no? Y introducen, es decir, un S2 respecto a lo que le pasa, y el problema es cómo ayudarle a encontrar lo que le pasa como algo que no se deja definir con este S2. Este es el punto, ¿no? Y si vienen es porque esta definición no les satisface, ¿no? No saben qué hacer de esta definición, ¿no? Si no, no vendrían a encontrarnos, ¿no? Y creo que el psicoanalista tiene que orientarse más que en esta operación S1, S2, en la operación S1X, ¿no? Dejar abierto este punto, ¿no? Donde se ha producido la preinterpretación conectada con la clasificación de los trastornos, universal de los trastornos, hacer entrever que hay ahí un enigma singular que necesita un poco de tiempo para poder ser un poco más esclarecido, podemos decir, ¿no? Esto creo que es una operación importante en esta época, porque es verdad que los pacientes llegan muchas veces con este S2, ¿no? Que tapona la cuestión, introduciendo podemos decir, una clasificación universal del trastorno, ¿no? Nosotros, en un cierto sentido, podemos actuar cuando alguien viene con esto, si llegamos a producir un efecto de sintomatización del trastorno. Es decir, reconducir el trastorno en algo que tiene que ver con el sujeto singular que nos está hablando y no tanto con una clasificación universal que vale para todos, ¿no? En este sentido es una maniobra de destandardización de la respuesta, ¿no? Podemos decir. Esto me parece hoy una operación que tenemos que hacer muchas veces en los preliminares, en las entrevistas preliminares, ¿no? Me parece importante. También porque hoy la pervasividad de las clasificaciones de los trastornos ha devenido muy fuerte para muchas razones, conectadas también con el discurso contemporáneo, con la importancia de los diagnósticos descriptivos para los seguros, para muchas cosas que no tienen nada que ver con lo clínico, podemos decir en un cierto sentido. Y por esto es importante esta operación de destandardización de la respuesta, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, si no, en relación a lo que decía ahora mismo Domenico, hay algo también, creo, ¿no? Del orden de la nominación, ¿no? En todo esto de que el sujeto viene con el S2 que cierra, del nombrarse ya, ¿no? Claro, De claro. una determinada manera, y cómo hacer toda la operación que nos has estado explicando magistralmente, ¿no? En el desarrollo que has hecho del síntoma, ¿no? De Freud a Lacan y en los distintos momentos también de Lacan, a ese resto que has dicho, me parece precioso, ¿no? Creo que te he escuchado decir ahora en la respuesta a Jesús Ambel, ese núcleo de goce que de alguna manera, aunque no sirva para nada, pero es lo más preciado que el sujeto o el hablante ser tiene, ¿no? Y que, bueno, decías que no hay forma de anularlo, pero hay que, de alguna manera, poder reinventar alrededor de esto
una nueva alianza con la pulsión, Sí, sí. ¿no? Que no pasa por lo semántico. Muy preciso. Me quedaría un poco, no sé si hay más preguntas, pero para mí la conclusión final es de, incluso enlazándolo con lo que dice Rocío, ¿no? De cómo llegan los sujetos con ese cierre, ¿no? Cómo el analista en la época actual puede operar para ir de esa nominación Ujú, a lo singular del goce, claro. aunque sea un resto que puede horrorizar, como también creo que has dicho, pero a la vez es un resto precioso o preciado con el poder, con el que se puede hacer una nueva alianza, ¿no? Sí, sí, me parece preciso. Es el pasaje desde una nominación estándar Sí, hasta una nominación singular, efectivamente. ¿no? Donde el sujeto tiene que inventar la nominación porque ya no está hecha en el otro, ¿no? Sí. No hay el manual, ¿no? Esto me Sí, parece fundamental. sí, sí, sí. Tenemos todavía un poco de tiempo si alguien se anima a hacer alguna pregunta más y si no, pues también Domenico estará cansado, podemos hacer un cierre que mañana tenemos que seguir con el seminario. De todas Como que, maneras, si alguien sí, sí. quiere una pregunta más, podemos tomarla o lo dejamos aquí. Espero un poco por si alguien escribe en el chat. Bueno, parece que la gente se está agradeciendo, pero no hay Claro, nuevas bien, preguntas. bien así. Y paso la palabra a Stanislao para que él despida la conferencia. Ahora puedo hablar. Es que no se activaba el altavoz. Bueno, pues con esto damos por finalizada la primera conferencia de este ciclo que hemos iniciado hoy de conferencias clínicas. Como decía, en enero vamos a tener la siguiente, que va a ser, voy a ver la fecha, el día 23 de enero, que será el 22 de enero, que será viernes. Tendremos la conferencia con Manuel Fernández Blanco y, bueno, la anunciaremos a través del Facebook del seminario y con las personas que tengo en donde mando la información. Pues entonces cerramos aquí y buenas noches aquí en España, por lo menos Sí, sí. en América, buenos días. Ujú. Hasta mañana entonces. ¿A qué hora, mañana a qué hora nos encontramos, Stani? A las 10 de la mañana, Ok, Domenico. ok. A las 10. Espero el link, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo. Adiós, Domenico. Hasta pronto, hasta mañana. Muchas Gracias. gracias. Domenico. Hasta mañana. Buenas noches. Chao.